Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos y todas por estar aquí. Bienvenidos al segundo foro de pensamiento social organizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias, en conjunto con la Asociación Asturiana de Sociología. Inauguramos el foro con esta primera mesa sobre juventud, uno de los 3 temas que se van a tratar en una estructura similar a la que ya se hizo en la primera edición del foro, en la que se trata de abordar temas de actualidad de importancia social para la sociología, la ciencia política, la sociedad en general, intentando describir un poco, saber cómo está ese tema, en este caso la juventud, en la actualidad, pero también intentando dar respuestas e intentando dar soluciones, aunque sea de manera inicial, a los problemas que estamos planteando. En primer lugar, tenemos a Alessandro Gentile, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, miembro del Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo de esta universidad y colaborador del Grupo POSEF, Políticas Sociales y Estado de Bienestar del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Se ocupa de nuevos riesgos sociales con particular atención en los temas relativos a precariedad laboral, relaciones intergeneracionales, transición a la vida adulta y políticas de juventud. Begoña Menéndez Barreiro es MBA en Dirección de Empresas, máster en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, técnico en Turismo por la Universidad de Oviedo y actualmente está cursando un máster en Gamificación y Narrativa Transmedia, Storytelling. Está acreditada en metodologías ágiles, es mentora en Lean Startup y mentora de proyectos emprendedores. Anteriormente también emprendedora con proyecto propio. Actualmente es gerente de AGE Asturias, la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí del Principado. AGE Asturias es la unión de personas y empresas que juntos conforman el colectivo joven empresarial de la región, a su vez conectado con el resto del país. A continuación tenemos a Lisette Realpe Carreño, joven ecuatoriana, residente en Oviedo desde hace más de 15 años. Es graduada en Trabajo Social y máster en Políticas Sociales y Bienestar, con inquietudes feministas y especial interés en la intervención con infancia y familias. Actualmente es empleada a tiempo parcial en un call center. A continuación, Lisni Cieza Alonso es un joven rapero desde 2007 que actualmente se encuentra estudiando Educación Social en el 3er curso de la Facultad Padre Ossó de Oviedo. Ha sido varios años voluntario en la Cocina Económica Cano Mata de Oviedo y realizó un taller de rap en 2012 en el Centro de Menores de Sograndio, del que salió una canción en la que un grupo de internos exponían su realidad, en la que también colaboró Amnistía Internacional y el músico Darla M. En 2016 participó en la iniciativa Manzanilla Tumba Barreras de la Asociación Hierbabuena. Por último, Noemí Carros Sánchez es nacida en 1992 en Oviedo, aunque criada en León. Es graduada en Filosofía y máster en Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. Combina su trabajo en esas áreas con la participación en conferencias y charlas sobre teoría política y actualidad, así como con la escritura de artículos de opinión en diversos medios online. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar me gustaría dar las gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. La verdad es que para mí es un gusto y un placer. Respecto a las cuestiones relativas a la juventud en nuestra sociedad hoy en día, que es una sociedad, como bien se dice en el título, cambiante por excelencia, creo que habría que analizar los problemas que se plantean desde 2 perspectivas. En primer lugar, desde los jóvenes por ser jóvenes, que a lo largo de la historia siempre han tenido unas condiciones típicas por pertenecer a ese tipo de grupo. Y en segundo lugar, quizá hacer hincapié respecto de la perspectiva de la sociedad cambiante, que yo creo que es la característica que a lo mejor define una manera muy concreta de interpretar lo que está ocurriendo hoy en día y quizá a partir de los últimos 15 años, 16, 17, en el corte del 2001, ¿no?, que se suele decir. En cuanto a mi perspectiva y a mi experiencia trabajando, bueno, primero como joven, tengo 25 años, y segundo, trabajando con chavales que tienen 16, 17 años, porque soy monitora de campamentos en los veranos, lo que más veo es que existe una grieta, que eso creo que pertenece también a la parte de juventud por ser juventud y no estrictamente por la sociedad cambiante, en lo que cada vez hay una distancia mayor tanto de ciertos sectores de la población como de ciertas funciones sociales. Parece que la única manera de cumplir con tu rol en la sociedad es ser un adulto productivo. Y si no eres un adulto productivo, es decir, eres un anciano o perteneces a otro tipo de grupo, entonces a lo mejor vamos a apartarte un poco porque nos estorbas, ¿no? Hay una expresión atribuida a Sócrates que a mí me gusta mucho,
No tengo muy claro si sale en una tragedia o simplemente se trasladó en el boca a boca, pero Sócrates debía venir a decir que estos jóvenes no hay manera de recuperarlos porque solo se dedican a beber y a salir y no sé qué y no sé cuál. Y al final yo creo que eso es una descripción del joven por ser joven, ¿no? En muchos casos. Y de que no estamos tan distintos y de que esa sensación de que es que la juventud está perdida, por favor, quizá no sea tal. Respecto al hecho de que se sea joven, creo que hay unas ventajas intrínsecas que son muy interesantes en la sociedad en la que vivimos hoy en día. En primer lugar, si algo tiene un joven es el tiempo. Es decir, si algo tú puedes aportar ahora mismo es ese tiempo en una sociedad que, por otra parte, cada vez valora mejor una gestión eficiente del mismo. Paralelamente, si hacemos caso a muchos estudios psicológicos, neurológicos, etcétera, los jóvenes somos cada vez más inteligentes. Es decir, las nuevas generaciones van superando en inteligencia a las anteriores. Hombre, evidentemente esta es una aseveración muy discutida dentro de la academia, porque luego habría que ver qué definición estás dando de inteligencia. Desde luego no creo que a mi abuela le gustaran muchas cosas de lo que dicen los chavales inteligentes hoy en día, ¿no? En cualquier caso, creo que hay otra característica que es clave también para nosotros, que es la incorporación de la tecnología. Desde luego que ser un nativo tecnológico y un nativo digital, que yo no lo soy estrictamente, porque yo recuerdo perfectamente el momento en el que tú llamabas a alguien al fijo y le estropeabas el internet, si lo estaba usando, ¿vale? Creo que también es una condición muy interesante de nuestro rol en la sociedad y de las generaciones que están por venir. Pero desde luego si hay una desventaja importante es la de la vulnerabilidad que existe en nosotros como grupo y las generaciones que vienen por detrás, y quizás hasta los 30, 30 y pocos, en cuanto a los valores que tenemos, porque creo que somos una generación mucho más vulnerable, entre otras cosas por haber sido criados estrictamente en el estado de bienestar, etcétera, a perder esos valores que permiten o facilitan quizá una cohesión social determinada. Es decir, hablo del individualismo, de unas pautas de consumo concretas, de unas pautas de producción concretas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que existe un problema también. Y en cuanto a las tendencias que me parece ver así para terminar, creo que el problema más importante está en torno al proceso de generación de riqueza, ¿no? En el sentido de que, bueno, de cumplir con esa función social que ya desde Platón y desde Aristóteles nos venía asignada. O sea, tú eras joven, te educabas, de ahí el término paideia, que es un sentido mucho más amplio de nuestra educación, pero en cualquier caso, para luego cumplir tu función en la polis, en la comunidad, ¿no? Entonces, esa línea se puede seguir claramente a lo largo de la historia de la filosofía y, por decir un nombre reciente, Gomalanzón es una de sus ideas claves en su teoría de la ejemplaridad. Tienes que ser ejemplar, ¿no?, para cumplir con tu rol en la sociedad adecuadamente. Otra de las tendencias que a mí me parece preocupante es el hecho de que, en realidad, es muy difícil encontrar en el sistema, y me es indiferente que sea a nivel público que a nivel privado estrictamente, una educación verdaderamente competente y funcional para nosotros. Es decir, yo entiendo perfectamente, y máxime como graduada en filosofía, que la educación humanística o humanista es fundamental para el desarrollo de la persona qua persona, pero creo que es muy difícil llegar a alcanzar un sistema educativo verdaderamente útil, porque todo el mundo, todos los niños ahora mismo tienen una tablet en el colegio, ¿no? Pero a lo mejor lo importante no es saber manejar Facebook, sino saber programación, y a lo mejor no todos los colegios te están enseñando a salir de secundaria manejando 3 lenguajes distintos de programación, ¿no? Y por último, ya para cerrar, me gustaría hacer hincapié sobre ese problema de los valores individualistas que paralelamente también tienen en la juventud el adalid de la resistencia, porque si hay alguien que está pujando ahora mismo dentro de la responsabilidad social corporativa, son los nuevos emprendedores, ¿no? Gente que pues hasta los 40, 40 y pico años, luego a partir de esa edad ya es más difícil cambiarles de opinión, ¿no? Y luego con las nuevas pautas de consumo, cada vez más el respeto al medio ambiente es fundamental, de ahí que tendencias que al final son movimientos políticos estrictos como el veganismo o la elección de moda sostenible, etcétera, estén en auge. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo he presentado un PowerPoint, entonces adelante, cuando quieras, ya estoy presentado, así que los temas que voy a tratar, ¿no? Los he separado por áreas, ¿no? Primero creo que es importante hablar del contexto en el que nos hemos desarrollado los jóvenes o estamos en desarrollo, que es el contexto de crisis económica. Luego voy a hablar de la cuestión política sin indagar mucho, sin profundizar, pero puntos claves que yo considero. Formación educativa, música y espiritualidad, que yo creo que es un tema que ya
ha quedado como antiguo, ¿no? Y no, la espiritualidad para mí es algo que sigue vigente hoy en día, es un área de la persona que no se debe de descuidar. En el contexto vemos que hay un paro juvenil elevado, ¿no? Los jóvenes pues terminamos la carrera y nos encontramos con ese problema, que es muy difícil acceder al trabajo. Muchas veces los trabajos a los que podemos acceder son precarios, ganando el dinero en negro, sin contrato, sin seguridad social. Y bueno, la formación escasa y sobreeducación me refiero a dos realidades que conviven. Que por un lado encontramos jóvenes con una formación escasa, humilde, que luego le plantea muchos retos a la hora de trabajar por su misma condición, y luego una realidad de sobreeducación en la que los jóvenes estamos con muchos títulos, muchos estudios, pero que en realidad no tienen una utilidad práctica en el trabajo que vayas a desarrollar, sino sirve más como para competir entre nosotros para acceder al trabajo. Antes que coger a un reponedor que no tenga derecho, la carrera de Derecho, van a coger al que lo tiene. Y en realidad, bueno, ¿qué función tiene saber Derecho como reponedor? Bueno, emigración. Bueno, pues muchos jóvenes tienen que emigrar fuera porque aquí no encuentran oportunidades. Y no hablo solo de la fuga de cerebros, de que los jóvenes más capaces tengan que salir fuera a ocupar cargos importantes, ¿no? También, pues, muchos jóvenes están lavando platos o trabajos menos exigentes, por así decirlo, ¿no? en el ámbito intelectual. Y bueno, es otro de los problemas que señalo. Y luego que la crisis también incide en la calidad de vida. Los problemas económicos repercuten en los hogares, pero no solo a nivel económico, sino que también vemos que las familias pues tienen un aura pesimista, ¿no? Se resienten las relaciones en el hogar, crecen los problemas en las relaciones, y un aumento de psicopatologías. La ansiedad y la depresión son problemas muy actuales y que están en auge, y que hay que tenerlos en cuenta porque tampoco podemos medicalizar a la ligera. Pero bueno, eso es otro debate que hoy no voy a tratar. Siguiente, cuestión política. Bueno, siempre hay jóvenes interesados por la política, ¿no? Pero considero que hay un problema hasta cierto punto general en que hemos perdido la fe en lo que puede hacer la política por nosotros. Esta concepción negativa pues se ve muchas veces relacionada con la corrupción. Vemos a los políticos y decimos, es que son unos mentirosos, son unos ladrones, buscan sus propios bienes, y es una opinión que está bastante generalizada. Luego la cultura política, por ejemplo, llegamos a la universidad sin tener muchas nociones de política, conceptos incluso básicos nos pasan desapercibidos. Y esto nos hace caer muchas veces en estereotipos. Yo he coincidido con muchos jóvenes que la idea que tienen de un anarquista pues es algo así como un punky un poco acabado o algo así, ¿no? Claro, hay que recuperar el prestigio que tenían antes estas corrientes, ¿no? Que ahora en cierto modo han perdido. Siguiente. Luego, en materia de educación, creo que se premia excesivamente la capacidad de memoria. Aprendemos cosas que nos son dictadas de algún modo, y durante un mes las memorizamos, me salen expresiones coloquiales a saco, y luego las vomitamos en el examen y se nos olvidan a las 2 semanas o 3 de haberlas estudiado. Entonces, ¿qué eficiencia tiene eso realmente? Yo creo que hay que impulsar otras capacidades como la resolución de conflictos, por ejemplo. Luego, en la materia del sentido crítico, pues también creo que se puede trabajar más, ¿no? Que los alumnos elaboren un criterio propio a la hora de cuando recibimos información de los medios, o bueno, un sentido crítico en general, tener gusto para ciertas lecturas y no caer en trampas que hay. Y luego hay un problema que también señalo, que no veo, es una percepción subjetiva, como podéis ver, muchas cosas de las que señalo, que no hay una motivación real en la formación. Yo creo que lo vemos como una obligación para conseguir un título y no va más allá de eso. Yo creo que la formación tiene que ser algo que nace desde el individuo
porque le reconforta y le hace crecer. Y bueno, creo que esto está un poco que no es una realidad. Siguiente. Bueno, luego en cuanto a la música, yo como soy rapero y tengo un especial interés, pues me molesta un poco que en el mercado popular la música que consumen las masas está centrada en una temática casi exclusiva amorosa. Cuando se habla de otra cosa es casi anecdótico, al menos en la música pop o lo que se escucha ahora mucho, el reggaetón o el electropop latino, pues parece que nos hemos quedado ahí y que hemos olvidado que podemos tratar crítica social, hablar del mundo interior del artista, y esto se ha desperdiciado porque no estamos acostumbrados a escucharlo en la música popular. Luego también hay mensajes que favorecen entender el amor de una forma equivocada, ¿no? Por ejemplo, la dependencia emocional. Escuchamos letras que dicen: sin ti no soy nada, no puedo vivir sin ti, no hay manera, ¿no? Y bueno, hay que ver el trasfondo de esos mensajes que nos llegan, que muchas veces no filtramos y se nos instala en la mente colectiva y mal. Luego mensajes de machismo también, que lo mismo, muchas veces no reparamos ni le damos la importancia que tienen esta clase de mensajes. Y ¿vamos bien de tiempo? Bueno, venga, voy acelerando. Se favorecen estilos de vida destructivos muchas veces, porque los músicos también son tenidos como modelos juveniles, entonces los siguen y bueno, también hay que revisarlo. Y la cultura musical es limitada, conocemos 2 o 3 géneros y de ahí no nos movemos, y hay grupos en cualquier género que son muy buenos y que merecen la pena conocer. Y luego en espiritualidad, creo que no hay ofertas atractivas en el punto en que no sabemos actualizar el mensaje espiritual a los jóvenes, no tenemos las palabras para transmitirlo, estamos utilizando términos que ya están obsoletos y de esa forma no vamos a llegar a la juventud. Es una faceta personal desocupada, pues sí, yo creo que cada uno según su criterio, pero hay que llenarlo de alguna forma, y este vacío existencial creo que se vincula a un problema con drogas y las drogas a su vez con enfermedades psiquiátricas. Tratamos de llenar ese vacío evadiéndonos, ¿no? Muchas veces. La Iglesia pues no termina de adaptarse a la actualidad, todavía tiene vaya hambre. Todavía está muy anclado en el conservadurismo. Hay que dar pasos y actualizarse a la sociedad, al momento en el que estamos. También señala un problema de adoctrinamiento en el que son dictados que vienen desde una cúpula que te dicen cómo debes de pensar, y si piensas de otra forma te apartan porque no estás en lo correcto. No lo veo bien. Y dejan cuestiones fuera como el celibato o el sacerdocio femenino, que son tomados muchas veces como dogmas y no lo son. Son cuestiones de reglamentos que se pueden revisar y hay muchas barreras para hacerlo. Muchas gracias, Luis. A continuación, Lisette. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este congreso. Estoy muy orgullosa de estar aquí. Me gusta sentirme parte de una mesa, porque voy a hablar en este caso de un caso que me toca muy de cerca porque es el mío, y de la realidad que viven muchos jóvenes que están en mi situación. Jóvenes que me encuentro todos los días, jóvenes con los que he acabado la carrera, con los que he acabado el máster, con los que trabajo. Y me gustaría, bueno, explicar un poquito de esto. En primer lugar, para hablar de juventud, creo que hay que tener claro que la juventud como tal, como el ente que decía ella, de somos todos lo mismo, ya no existe. O sea, la juventud es muy heterogénea, y creo que los factores socioeconómicos que influyen en el resto de la sociedad a los jóvenes nos afectan particularmente. En este caso, pues la clase social, tu país de origen, tu etnia, tus estudios, tu sexo, te condicionan a la hora de encontrar o no encontrar el camino en la participación, ¿no?, de la sociedad. Teniendo en cuenta esta realidad, me gustaría destacar, en este caso, yo soy mujer, soy mestiza, soy de fuera, soy migrante y tengo unos orígenes bastante humildes. Entonces, en todo momento, en mi casa y en mi entorno, se me indicó, imagino que como a muchos jóvenes, no se me oye bien,
Imagino que como muchos jóvenes de mi entorno se me indicó que la única manera de alcanzar una movilidad social, de alcanzar una participación efectiva en esta sociedad de consumo, era formarte. Y no formarte de cualquier manera, formarte a lo grande, formarte con una carrera, formarte con un máster, formarte con un doctorado, formarte en el extranjero, formarte mucho. Entonces, yo creo que también asistimos un poquito a una realidad un poquito polarizada en la juventud. Está por un lado el joven que antes de la crisis dejó sus estudios a mitad de camino, porque en realidad el coste de oportunidad era alto, el trabajo le llamaba y era un trabajo con un salario a lo mejor más alto que lo que conseguían otro tipo de personas más formadas. Y luego está esa otra parte de la sociedad que decidió seguir estudiando porque creíamos que en algún momento íbamos a alcanzar un trabajo pues, más estable, mejor remunerado. Yo obviamente pertenezco a este segundo grupo, creo que no ha sido decisión propia, sino que como toda la vida se me dijo que tenía que estudiar, pues yo seguí para adelante y estudié. Acabé trabajo social, hice un máster en políticas sociales y en el momento en el que terminas la carrera te quedas como, bueno, ¿y ahora qué? Pues voy a quemar otra etapa, ¿no? A lo mejor es que no he conseguido mi hueco en la vida porque no he hecho un máster. Voy a hacer un máster. Bueno, ¿y luego qué? Y estás como siempre quemando etapas formativas hasta que en realidad tienes que entrar en un sitio. Y yo creo que ahí entra como una decisión un poquito triste o macabra, que es, sigo formándome, sigo esperando encontrar mi lugar en esta profesión, o escojo un trabajo precario que me permita independizarme y dejar de depender de mi colchón familiar que bastante gastado está ya. Entonces, si tú puedes permitirte seguir intentando encontrar trabajo de lo tuyo, tienes que, con muchísima suerte, si encuentras, que no suele ser el caso, y si no, tienes que aceptar becas de formación, es decir, darle una beca de formación a un joven que está de sobra formado, con un sueldo que no acompaña al trabajo que está realizando, realizar trabajo voluntario, que por ejemplo en mi campo como trabajadora social es bastante importante, lo cual implica no que tú estés siendo voluntario, sino que como tienes ya un bagaje profesional importante, estás en ese sitio realizando la labor de un profesional, pero con un sueldo de un contrato de voluntario y por lo tanto sin sueldo. Luego está la otra alternativa, ¿no? Emigrar, como decía él. Muchos jóvenes tenemos que irnos. Yo en este caso escogí esa alternativa, la de emigrar, y fue una emigración un poco rara, porque yo, aunque soy ecuatoriana, llevo en España 15 años y cuando me vi obligada a irme de aquí, me sentía como... No como si... Decidí escoger Ecuador cuando me fui y no me sentía como si volviese a Ecuador, me sentía que me estaba yendo de mi país, sentía que estaba dejando a mis amigos, a mi familia, que tenía que empezar de cero, o sea, como la historia que nos contaban los abuelos de la posguerra, que te ibas. Estuve allí un año y después de varias experiencias también algo precarias, conseguí trabajar de lo mío, precariamente también, y al final decidí que para ser precario, pues soy precario en el lugar que me crié y volví. Decidí volver y es por eso que ahora estoy, no sé, intentando encontrar el lugar y también como con ese sentimiento de, no de vergüenza, porque no creo que ningún trabajo sea vergonzante, sino que ese sentimiento de conformismo. Yo siento que la gente alrededor te mira como se ha conformado con eso. Estoy trabajando en un call center para una conocida empresa de telecomunicaciones y siento eso, o sea, igual que los jóvenes que trabajan conmigo, que hay un componente juvenil muy, muy importante, siento que en el fondo estamos ahí sentados, no porque queramos, sino porque es un trabajo que en realidad me permite independizarme, realizar una vida, no sé, como lo que teníamos planteado antes de estudiar. Y luego me encuentro con el debate continuo con mis compañeros de, bueno, pero si al final vamos a acabar trabajando aquí, ¿por qué echamos 7 o 8 años estudiando una formación reglada? O sea, ¿a dónde va esto? ¿Por qué tenemos que ir quemando formación, si al final vamos a estar todos aquí? Tú con tu bachiller, tú con tu ESO y esta otra con 2 másteres o con 3 o con un doctorado. Quería dejaros con esa reflexión. Gracias. Sí. Bueno, nosotros, yo desde la Asociación de
jóvenes empresarios y empresarias abordamos más un papel de la juventud en entornos laborales, ¿no? En lo que es el paradigma laboral, el entorno laboral, tanto desde dentro de las organizaciones como de la gente que emprende pues, proyectos. Hay que acercar el micro porque no recoge bien la cámara, sino... O este. Este está encendido. Bueno, ¿así mejor? Vale. Nosotros analizamos más, pues, ya digo, entornos laborales. Sí es verdad que desde la crisis hay un paradigma laboral cambiante, que es que la gente pues cada vez emprende más, ¿no? por su cuenta, porque las condiciones laborales por cuenta ajena no son las óptimas ni las oportunidades, y yo me rodeo, al contrario que algunos comentarios, de un entorno, de un ambiente de inconformismo total, de gente que pelea por sus proyectos, de que intenta sacarlos adelante, que luchan cada día contra la burocracia, contra leyes que no les ayudan a promover sus propios proyectos, y en un entorno también de mucha ilusión, de gente que le pone mucha ilusión a lo que quiere hacer y pelea por ello, y viven en la incertidumbre, que es una cosa muy dura también, ¿no? En general yo creo que estamos todos hablando de vivir en la incertidumbre, que es lo que le toca a la juventud hoy en día en la mayoría de los casos. Y me da mucha rabia cuando la gente dice que los jóvenes son perezosos, o que se creen con derechos, o que no tienen ánimo de hacer cosas, de pelear por proyectos y demás, porque yo lo vivo cada día y hay de todo, como en todas partes. Yo creo que una cosa importante es lo que pone la diapositiva, que es no solo generar cambio, que es lo que tenemos que hacer, sino saber convivir con el cambio. Porque lo que nosotros nos encontramos entre organizaciones más tradicionales con la gente que entra joven queriendo ser más disruptivo, es que cuesta la convivencia con el cambio. No solo los que generan cambio, los que generan conflictos, sino que los demás también tenemos que adaptarnos a los cambios que van viniendo. Otra reflexión es si estamos realmente preparados para el trabajador del futuro, porque nosotros nos encontramos con organizaciones que bueno, pues que necesitan concienciarse de que la gente que viene tiene otra mentalidad, otra forma de trabajo, otros valores, valoran otro tipo de cosas en sus trabajos, y a veces yo creo que no estamos realmente preparados para ello, que vienen nuevos modelos de negocio, tradicional, digital, social, hay mucho movimiento social también, no solo la visión del empresario o la empresaria es una persona con un maletín que tiene a 100 trabajadores a su cargo, y porque yo me rodeo de gente que son empresarios y empresarias unipersonales y que están solos o como mucho en pareja, y les cuesta mucho sacar adelante sus proyectos, y es muy duro, y hay que apoyarles, es una parte de nuestra reivindicación, apoyar, romper barreras, que las cosas sean más fáciles para que la gente pueda encontrar en esto una salida laboral alternativa y que no sea tan complicado, ¿no? Y parte del problema, bueno, los cambios sí, los cambios. He reflejado ahí puntos clave de convivencia de generaciones, lo que digo, el que convivan generaciones. Al final dicen que en el 2020 va a haber como 5 generaciones conviviendo a la vez, creo que es, y bueno, pues es mucho cambio de la primera a la última, que convivamos a la vez. El paradigma laboral cambia, ya no es tan fácil tener un trabajo en el que entras con 20 años y te jubilas con 65, 67, 70, los que nos toquen, que ya ni lo sabemos. Y que la gente está acostumbrada al cambio continuo. De la jerarquía se pasa a estructuras más horizontales, ya no hay esas organizaciones tan jerárquicas, sino que intentamos que la gente asuma responsabilidades y sea un entorno más horizontal. Los perfiles y los formatos de trabajo cambian. En flexibilidad también pues, convivimos mucho con la parte de conciliación y demás, que es súper importante también en la gente joven. Lo rígido contra lo flexible al final, ¿no? Todo esto nos influye un montón en la tecnología, que yo creo que todos lo tenemos claro, que la tecnología influye en todo esto, en la forma de comunicarnos, en la forma de consumir, y en general los entornos de las organizaciones tienen que cambiar, porque si todo cambia, las organizaciones no pueden seguir igual, los trabajos no son los mismos, las personas no son las mismas. Entonces, los problemas que nos encontramos al final, nosotros analizamos primero una parte de un fallo estructural en la crianza, en la educación, un fallo de base en la educación.
en el que no hay una educación desde nuestra perspectiva emprendedora, de fomento a la cultura emprendedora lo primero, una educación que nos eduque por capacidades, que se premie el trabajo no por horas sino por cumplimiento de objetivos y demás, ¿no? Todo lo que es la educación. Luego la sobrecualificación que comentamos antes, tanta cualificación para al final no se sabe muy bien si para algo o para nada. Si realmente por tanta cualificación vas a llegar a tener un trabajo que lo recompense. La vida en la incertidumbre, lo que os cuento, ya no es tan fácil pensar voy a jubilarme en una misma empresa. Y primero porque los propios jóvenes nos cansamos, estamos insatisfechos, ¿no? Parece que tienes un trabajo. Uno de los problemas es que quizás no tenemos una cultura del esfuerzo, no en el mal sentido de esforzarnos de trabajar, sino de constancia. Pensamos que la inmediatez es de hoy para mañana y si yo en un periodo corto no he conseguido un objetivo que a lo mejor no voy a conseguir en un corto, porque las relaciones no se consiguen en un periodo corto de tiempo o hay objetivos que no son en un periodo corto de tiempo, pero no nos gusta, queremos inmediatez, queremos que eso se genere rápido y no entendemos los tiempos largos. La parte del envejecimiento, que la sociedad envejece y necesitamos gente que venga joven con ánimo de hacer cosas y de generar cambio y impacto. El entorno en general, ¿no? El entorno que nos acompañe, lo que digo, sobre todo desde nuestras organizaciones públicas y privadas que faciliten las cosas y un balance importante a tener en cuenta entre la tecnología y la vida. Porque nosotros ahora con toda la parte de uso tecnológico sin medida nos damos cuenta que nos ayudan en muchas cosas, pero también el balance con la parte de la vida es importante y no sé si también desde la educación hay que trabajar en este aspecto. Bueno, un poco mis reflexiones son en el entorno, ya digo, laboral y empresarial. Gracias por invitarme y sobre todo por organizar una ocasión para, de alguna manera, intentar contribuir a una reflexión, al pensamiento. Creo que es uno de los momentos que os agradecería que podáis fijar en vuestra cabeza, porque llevo 15 años en España y es la primera vez que hay un parterre de jóvenes hablando de juventud. Y eso ya es una cosa interesante y muy llamativa. Como es muy interesante, muy llamativa, saber y darse cuenta, y en esto no quiero entrar en contradicción con quien me ha invitado, que fundamentalmente aquí quien sobra es el sociólogo. No porque viene desde lejos, desde luego, sino porque fundamentalmente a través de las reflexiones que han planteado las personas con las cuales estoy compartiendo la mesa, pues ya tenéis un retrato bastante exhaustivo tanto de la actualidad como de las tendencias futuras. Y este retrato lo tenéis en sus rostros, en sus historias, en sus planteamientos. No quiero que estos 6 minutos sean un brindis al sol y tampoco quiero que yo esté aquí dictando una clase magistral. No soy capaz ni tengo ganas por hacerlo. No soy capaz, aunque lo hago sí en la universidad. Lo que sí quiero hacer aquí es que cada uno de vosotros tenga la paciencia de preguntarse algunas cosas sin que esto se transforme en una consulta psiquiátrica. Como por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis elegido las crisis por las cuales habéis pasado? ¿Con qué recursos contabais? ¿Cuántos de vosotros son lo que son porque lo ha decidido alguien otro? Y luego os ha dicho que es lo que hay. ¿Cuántos de vosotros, sinceramente, pues se han dejado convencer de que no había alternativa de ser lo que habéis llegado a ser? ¿Cuántos de vosotros también no se dan cuenta o efectivamente no sabían con qué recurso contaban? Y no sabían si los pasos que habían seguido a lo largo de su trayectoria vital eran pasos verdaderamente conscientes o eran los únicos pasos posibles. Entonces, ¿cuántos en otros universos paralelos, cuántos de vosotros hubieran podido estar en otros sitios si no hubieran tomado todas aquellas decisiones consciente y consciente que os ha llevado a estar aquí enfrente de nosotros 5? No me contestáis aquí, yo tampoco soy capaz de contestar. Lo que os recomiendo, considerando que el sociólogo, un buen sociólogo, hace buenas preguntas, lo que os recomiendo es que hagáis tesoro de estos rostros y de estas preguntas,
Porque si vosotros consideráis estas preguntas, las juntáis en un tiempo relativamente corto de vuestra trayectoria vital, luego la contextualizáis dentro de un contexto fundamentalmente inestable, incierto, y donde se os pide que tomáis decisiones, bueno, ahí tenéis la juventud de hoy en día. Estas son las preguntas a que contesta el joven, por ser joven, y el joven de hoy en día, por estar viviendo en una situación muy resbaladiza, como la de hoy en día. Ya de por sí la juventud, como categoría sociológica, si queremos decirlo así, se entiende como aquella herramienta que nos permite de individuar personas que están llamadas a responder a crisis. La crisis es buena. La crisis, si es elegida un momento de aprendizaje, de crecimiento, de emancipación, de libertad, si uno la elige, si están las condiciones de elegirla, de superarla, de conocerla y a través del conocimiento de la crisis conocerse también a uno mismo. Sé que esto puede parecer particularmente complicado si nadie se ha estado preguntando del por qué es lo que es. Lo que quiero fundamentalmente compartir aquí es que la juventud de los millennials, o digamos aquella categoría de jóvenes que se ha estado viviendo las últimas crisis económicas, ya no solo la del 2008, sino también la de los años 90 en este país y la de la primera mitad de los años 80, cuando muchos de vosotros eran jóvenes, se han ido sometiendo a un contexto que le ha pedido rendir cuenta sin que ellos lo eligieron, ¿vale? Entonces, la juventud es en sí por sí un reto y en sí por sí también una manera en que hay que hacerse cargo de las crisis y de este reto. La juventud es crisis. Ahora, el hecho que sea bueno o malo todo esto, cada uno lo puede decir reflexionando sobre lo que es. Y aquí hemos tenido la posibilidad de conocer 4 historias. Yo no voy a hablar de mi historia, ¿vale? Lo que os quiero llamar la atención también, y con eso voy cerrando en la actualidad, es que para mirar cómo estas crisis de alguna manera luego tienen una solución, se pueden adoptar 2 perspectivas. Una, y en esto sí que lo siento, pero la sociología es muy útil. Una es una perspectiva de ciclo vital. La juventud es una enfermedad. ¿Qué pasa con la edad? Decía aquel aragonés Gil Calvo, que todos leemos lo que estudiamos en juventud. Se mejora con la edad, hay una perspectiva, un progreso, una expectativa que se mantiene. No estamos en una circunstancia en que esto sea cierto. Y otra perspectiva, el efecto generacional. Soy yo y mis circunstancias, decía aquel otro, que bueno, se refería a España, pero cuando lo decía en 1923, un poco estaba hablando también de generaciones. En este sentido, el efecto generacional de la juventud de hoy en día se puede mirar de cara a 2 perspectivas. Una, la perspectiva del relevo generacional, y otra, la perspectiva de la continuidad generacional. Por lo que se refiere al relevo generacional, tenemos una evidencia. España es el segundo país, el primero es Italia, el segundo país en la Unión Europea que tiene más arraigada la percepción que los jóvenes van a vivir peor que sus padres. Lo de la continuidad es que si un joven frustra su perspectiva de inserción laboral, de integración social, de emancipación adulta, frustra también las perspectivas de los padres. Se desmorona con él, con su trayectoria, con su crisis, se desmorona también todas las crisis que han estado viviendo los padres para que su retoño, su vástago, llegase a ser lo que es, ¿vale? Entonces estamos enfrente de un problema o de una temática bastante importante, bastante densa, que queramos o no queramos interesa a todos. Y termino para complicaros aún más la vida. La crisis y las crisis, por cuanto sean buenas, no son igual para todos. En concreto, y sin hablar de otras crisis económicas, y hablando de esta crisis del empleo, que tiene, y se ha comprobado, efectos estructurales sobre las generaciones actuales y venideras, podríamos concluir que esta crisis no es igual para todos, porque tiene un rostro de mujer, porque tiene un rostro de migrante, porque tiene un rostro de joven. Estas son las categorías que salen más debilitadas de las crisis, junto a otras categorías, desde luego. Entonces,
para introducir otra variable y complicar aún más el asunto, una variable transversal, no solamente jóvenes migrantes y mujeres, sino añadimos también la pertenencia de clase. En un contexto de creciente desigualdad social, la crisis acrecienta las desigualdades entre jóvenes, entre adultos, entre familias. No son todos los jóvenes que han pasado por la crisis, que han vivido la crisis, que están superando las crisis. Hay algunos que están más en crisis que otros. Y así estamos. Muchas gracias a todos por dar este retrato de la actualidad, de cómo está la juventud en esta sociedad cambiante en la que vivimos. Como decía Alessandro, es muy interesante que sean los jóvenes los que estén hablando de esa realidad, porque al final es su realidad. Entonces, con esto, después de este dibujo de la realidad, nos gustaría pasar a los retos. ¿Qué problemas, cómo podemos enfrentar los problemas que hemos visto a lo largo de esta mesa y qué tentativas soluciones podemos proponer? Le doy la palabra de nuevo a Noemí. Bueno, me gustaría de verdad felicitar las ponencias de todos, aunque va a quedar súper pelota, porque es que todos han tocado aquí cosas que a mí me gustaría decir ahora. Entonces, me ha llamado mucho la atención ver cómo realmente estamos teniendo todos una percepción más o menos, no única desde luego, pero sí relativamente compatible. Y eso es significativo de que existe un camino que se puede seguir seguro, ¿no? O sea, que en ese sentido estoy contenta. En primer lugar, me gustaría llamar la atención sobre el reto fundamental que presenta para los jóvenes la incorporación al mercado laboral. Se ha hablado aquí de los trabajos precarios que yo he tenido, de los problemas que existe a la hora de alcanzar un puesto en el que tu preparación esté acorde, ¿no? Hablábamos de la sobrecualificación, etcétera. Pero creo que también es importante, tanto lo que decía antes Begoña, que la sociedad se adecue a las nuevas condiciones de flexibilidad del mercado laboral, como que nosotros nos adecuemos. Es decir, la idea de que yo estudié esta carrera y voy a trabajar una vida entera en esta empresa y me voy a jubilar aquí, olvídate. Pero es que además luego tenemos unas leyes y tenemos un aparato de gobierno y un Estado que está completamente detrás de todo esto, en el que las iniciativas personales y privadas se penalizan totalmente, los emprendedores se las ven y se las desean para pagar las cuotas a final de mes y además a los pocos que en lugar de estar contratados por cuenta ajena siguen otro tipo de régimen, también se les penaliza, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el reto, desde luego, no es solo y exclusivamente de los jóvenes. A mí me parece que el primer reto lo tiene que enfrentar a quien corresponde legislar en ese sentido, desde luego penalizando las iniciativas privadas, que además, por otra parte, suelen provenir del estrato social de la clase media, que es la más penalizada fiscalmente, luego en muchos de los casos, en términos comparativos, ¿no? Me parece importante. Luego, otra cosa que se relaciona tangencialmente con el mercado laboral es el hecho de que creo que es difícil, y es particularmente difícil en nuestra generación, equilibrar esas aspiraciones de libertad y de autonomía y por ejemplo, me viene a la cabeza el hecho de eso, de trabajar como freelance desde casa, etcétera, etcétera, que son prototipos de puestos de trabajo que cada vez son más frecuentes. ¿Cuánto mejor será tener un diseñador que puede satisfacer a un montón de clientes que cada empresa contrate a un solo diseñador y lo tenga a tiempo completo o parcial sin poder acceder a los recursos de otros diseñadores que además que a lo mejor para un proyecto distinto se adecúen mejor a sus necesidades, ¿no? En realidad, creo que al final todo esto, en un sentido quizá algo sacado en una apogeo, ¿no? Puesto entre paréntesis, todo esto tiene que ver con nuestra relación con la tecnología, con nuestra adaptación a cómo las nuevas relaciones sociales, humanas, etcétera, están viéndose completamente transformadas por la tecnología, y a eso venía el hecho de que ciertas capacidades o ciertas habilidades son más interesantes. Pero es que además lo que mucha gente no es capaz de ver es que la tecnología perjudica nuestra experiencia cara a cara, en muchos casos. Es decir, ¿cuántas veces aquí seguro que todo el mundo en algún momento se ha pillado un mosqueo bueno con alguien cuando hablaba por WhatsApp porque ha malentendido algo? O se lo ha tomado ligeramente peor, o ese día te levantaste con el pie izquierdo, ¿no? Y esto, que a lo mejor entre nosotros lo podemos comentar como una anécdota, con los niños, con los adolescentes con los que yo he trabajado, es el pan de cada día. Hasta el punto de que cuando trabajas con ellos, evidentemente en los campamentos, pues cuanto menos tengas el móvil, mejor, ¿no? Cuando trabajas con ellos ciertas actividades que requieran contacto físico, no son tan
o sea, no son tan flexibles a la hora de adaptarse a ese tipo de contacto físico, y a mí es algo que me llama mucho. Evidentemente luego tienes todas las influencias culturales que puede haber, que cada uno viene de su casa y de una región de España, ¿no? Que eso además también es interesante de analizar, pero es muy llamativo cómo la tecnología, sin caer yo bajo ningún concepto, no me gustaría en la tecnofobia, nos afecta de una manera que quizás es conveniente también reflexionar sobre ella, ¿no? Sobre todo, bueno, pues eso, también de cara a los nuevos valores, que es de lo que hablábamos antes, que al final yo creo que son pinceladas de un cuadro más grande, que es el hecho de que la sociedad es precisamente cambiante y de que nos está costando mucho no ir a trompicones detrás, ¿no? Y luego, respecto a las posibles respuestas que se puedan dar, hombre, seguro que todo el mundo puede pensar o llegar a conclusiones más o menos generales y también a medidas específicas. Hombre, lo que para mí es fundamental es una revisión de un tipo de educación efectiva y práctica, realmente. O sea, no puede ser que tú te pases 10 años estudiando inglés y cuando acabes bachillerato o secundaria no hables inglés. Pero como tampoco tiene sentido ninguno que tú pases 4, 5, 6, 7 años en la universidad, te gradúes 800 veces y no sepas hacer un currículum. ¿Sabes? Es que, ¿cuántas veces? Lo miré el otro día. ¿Cómo hacer una carta de presentación en Google? 2 millones de resultados. A lo mejor es que hay un problema. Y a lo mejor es que sí que se llevan a cabo en las universidades, porque yo lo viví cuando era alumna de la Universidad de Oviedo, una serie de seminarios sobre cómo hacer tu currículum, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a este tipo de actividades? Quiero decir, mira la audiencia que tienes. ¿En dónde sitúas la media de edad? Estamos hablando sobre juventud. ¿Qué hace que los jóvenes y los universitarios vayan a la universidad? Porque se supone que es lo que se espera de ellos, pero no vayan a un seminario sobre cómo hacer un currículum. ¿Por qué? Porque es lo que se espera precisamente, pero luego en realidad yo no pensé nunca que lo que quería hacer era profesionalizarme en este sector y estoy estudiando Derecho porque, bueno, ya haré algo. Ese es el problema. Entonces, me parece que es importante darle una vuelta al sentido práctico de la educación y no tiene que ver con, pues eso, con lo que decía, con tener tablets en clase, etcétera, sino buscar una aplicación más allá. Y te lo está diciendo alguien que estudió filosofía. Quiero decir que la preparación teórica es un campo muy importante académicamente en mi background, ¿no? Y luego, por otra parte, me llamó mucho la atención, no recuerdo ahora quién fue lo que lo dijo, creo que fuiste tú, la conciliación con otros grupos de edad, porque creo que hay una sabiduría propia de cada momento vital, y además me gustó mucho relacionarlo con la idea de espiritualidad, que para mí es súper importante a nivel personal. Creo que es importante aprovechar las sinergias que pueden, bueno, palabra económica por excelencia, que pueden derivarse de compartir talento, realmente. O sea, de foros como este, de encuentros con jóvenes empresarios y no tan jóvenes. O sea, simplemente, quiero decir, no hay nadie de verdad que no se haya imaginado que una conversación con un paisano un día de verano en un pueblo perdido por el monte no le va a dar nada bueno. Igual, oye, no sé, le pillaste también con el pie izquierdo y lo que te llevas, bueno, es que no quiero acabar siendo así de gruñón, vale. Pero al final yo creo que puedes acabar encontrando cierto tipo de lecciones en una conversación cotidiana y ni siquiera tampoco relacionada estrictamente a nivel profesional, sectorial, no sé, estricto a nivel de protocolo. O sea, realmente yo creo que el networking, el potenciar las redes sociales, tanto personales como profesionales, es un componente muy importante a la hora de, pues eso, acabar redundando en un beneficio mutuo. Y por último, sí me gustaría llamar mucho la atención sobre la falta general que hay de reflexión sobre las cosas. La mayor parte de la gente en general, y particularmente los jóvenes, porque es el tipo de vida que han mamado desde pequeños, sobreviven, no viven. Es decir, hasta que no llega un momento en el que tú reflexionas sobre el sentido por el que estás haciendo las cosas, de lo que hablaba antes Lisette, hasta que no eres consciente de hacia dónde voy, por qué voy, simplemente estás cumpliendo con una serie de pasos, quizá, ¿no? Con quemar esas etapas formativas. Y a lo mejor lo que es más funcional es que sigas esa pasión tuya, que es diseñar videojuegos o jugarlos y tirar para adelante a muerte con él. Y no hace falta que te gradúes en nada. ¿Sabes? Y lo paradójico es que cada vez más el mercado laboral está exigiendo este tipo de perfiles. Y pongo el ejemplo de los videojuegos porque es muy paradigmático, pero un community manager es community manager con un curso de 3 meses, ¿eh? O sea, que no necesitas más. Entonces, me gustaría también marcar esa distancia que hay sobre la reflexión.
que al final, evidentemente, con una educación en filosofía, en cierto tipo de conceptos, en principios de ética, en principios, bueno, no hace falta irse a la metafísica de Heidegger, no, de verdad, pero es bastante favorable. De hecho, si yo creo que es una cualidad, vale, ya termino, que es una cualidad que se debería potenciar, sobre todo ahora que estaba en el debate la filosofía en las escuelas, es dejar de estudiar historia de la filosofía y aprender a filosofar, a hacerse preguntas. Me ha gustado mucho eso porque es que es así. Realmente lo que es importante es hacerse preguntas. Bueno, en cuanto a educación, considero importante que se despierte la curiosidad del alumno, que busquemos formas y métodos de que el alumno disfrute aprendiendo, y de esa forma el movimiento va desde él mismo, quitando un poco la idea esa de asociar la educación a una obligación, a una carga, ¿no? Es algo positivo y que debe liberar al ser humano. Entonces, ¿por qué no trabajamos en esa dirección? Se me ocurre, por ejemplo, en materia de lecturas. ¿Qué consecuencias puede tener que tú a un chaval de la ESO le pongas a leer un libro que no le gusta? Pues va a decir, no me gusta leer. No es que no te guste leer, es que no has leído algo que te gusta, es los matices. Entonces, darle opciones a los alumnos y que ellos decidan tanto, bueno, la lectura que quieren hacer, el género, novela, ensayo, lo que les apetezca. De ese modo vamos a conseguir que tengan cierta iniciativa y gusto en aprender. Mayor énfasis en la educación emocional, de lo que habla Punset últimamente, ¿no? Lleva mucho tiempo incidiendo sobre ello. No estamos preparados para afrontar las frustraciones de la vida o nuestras miserias cotidianas, ¿no? Enseguida, pues, es fácil que, como decía ella, que cuando no conseguimos una meta a corto plazo nos rindamos. Bueno, la educación emocional, importante trabajar en ella en el futuro. Y trabajar el criterio y tomar en cuenta otras capacidades aparte de la memoria, lo mencionaba antes, ¿no? Pues no convertirnos en robots, autómatas, y esto está bien porque me lo han dicho, que al final es el ovejismo de toda la vida, ¿no? Trabajar el criterio. Siguiente. En referente a la política, yo creo que ya hay que llegar a la universidad con mayores conocimientos y conceptos políticos, en qué se basa, cómo se ha conseguido que la democracia, ¿no? Qué valor tiene para la gente, cómo incide la vida política en la vida diaria, porque a veces lo tenemos como una abstracción, algo que está ahí y no vemos las consecuencias. Bueno, pues poner ejemplos, que se visualice. Y impulsar la participación en la vida política. Esto es un debate, un diálogo que ya lleva un tiempo abierto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que no consista en votar cada 4 años y que los ciudadanos puedan participar más activamente en la vida política? Buscar métodos y formas, porque tampoco es cuestión, lo decía Gustavo Bueno, ¿no? Es imposible, no es viable que los ciudadanos voten cada cuestión, pero buscar planteamientos o fórmulas en las que sí se puede incrementar la participación en la vida política. En lo referente a drogas, bueno, yo voy a plantear una cuestión que a lo mejor no está bien vista, pero bueno, me atrevo a hacerlo, ¿no? Yo creo que, al igual que tenemos una educación vial, ¿no? Donde aprendemos cómo conducir, qué señales seguir, a qué velocidad máxima podemos ir por una vía, también tenemos que formarnos en lo referente a drogas, porque la realidad es que llegamos y se nos pone una droga delante y no sabemos ni en qué momento vital tomarla, ni en qué circunstancias, con quién, bueno, todo lo relativo a eso, ¿no? Y la legalización, que no sé, lo tenemos como una opción que no puede ser posible, o bueno, yo lo veo un poco así. ¿Y qué ventajas podría tener? Pues eliminar el factor rebeldía, que muchos jóvenes acudan a las drogas porque digan, yo me quiero diferenciar del resto, yo me siento malo, me siento especial haciendo esto, lo voy a hacer. Pues si se legalizaran, la gente ya no las vería así, ya no sería rebelde, es algo que está ahí y el que la quiera usar bien,
controles de calidad. Muchas veces las drogas es peor el corte que le meten, ¿no? que la propia sustancia. Daría una aportación económica al Estado, tanto con impuestos como con trabajo, y se eliminaría una parte importante de la delincuencia, que se dedican a eso, pues si lo legalizas y lo pones como un trabajo legal, pues ya no tendrías todo eso, que muchas veces los ajustes de cuentas, por eso es importante ese factor. Siguiente, la música. En la radio, pues estamos acostumbrados a escuchar pop, rock y poco más realmente. Entonces, en Francia, por ejemplo, es muy habitual escuchar radios de rap. Aquí, en Radio 3, a veces le dan un espacio, pero no hay mucho más. Estamos perdiendo riqueza en ese sentido. Hay muchos estilos que tienen mucha validez, mucha calidad y los estamos obviando. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo para que la sociedad se eduque en otros estilos? Creo que deberíamos ser más conscientes de la influencia que ejerce sobre nosotros la música, ¿no? Qué mensajes estamos recibiendo y cómo afecta eso a la mente colectiva. Y apoyar a los artistas emergentes creo que es importante también, porque el que ya está establecido, pues ya tiene su público y ya está, ¿no? Pero estamos perdiéndonos mucha gente que es válida y que debería ser apoyada, en mi opinión. Robe de Extremoduro, por ejemplo, hizo una conferencia hablando solo de esto. Es lo único que le pedía a las autoridades políticas, que apoyaran a los artistas, que les dieran locales, etcétera, ¿no? Luego, en lo referente a espiritualidad, yo veo muy importante que se actualice el lenguaje, que se busquen formas de despertar esa inquietud en los chavales. A mí, a ver, claro, un cura de 60 años con el lenguaje que utiliza y las formas, pues a una señora pues a lo mejor le llama la atención o le despierta la emotividad. A mí ya no me transmite nada, no veo ejemplos de personas, los veo, ¿vale? Sí, los hay, pero no se consigue transmitir la relevancia que pueda tener. Tomar más en cuenta las opiniones de las bases. A veces vemos realidades en la Iglesia, por ejemplo, que vemos por un lado que la opinión de la base difiere mucho de la jerarquía. Y a ver, sí, tiene que haber personas, digamos especialistas, muy entre comillas, que dirijan un poco hacia dónde debe conducirse el pensamiento, pero el resto no somos tontos. Es decir, lo que podamos opinar pues también tiene que tener su peso. Luego, la cultura que se adapte. Muchas veces infantilizamos la religión o la filosofía y pensamos pues que lo vemos como algo incluso superficial, ¿no? Que convence pues a 4 que no le han dado por darle a la cabeza, y no, es todo lo contrario. Cuanto más profundizas, más interesante ves que es. Y bueno, conceder importancia a la filosofía que parece denostada. Y me gustaría acabar con una frase que dijo Jesús, que dice: buscad la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, sé que sueno muy pesimista, en realidad soy muy alegre. Lo que pasa que últimamente escucho muy a menudo con la gente que trabajo y con la gente que comparto medio que estamos enfadados, estamos frustrados, ¿no? Hemos sido una generación que se crió con ciertos privilegios y estamos asistiendo a la pérdida de muchos de ellos. Nos crea la incertidumbre que decía Begoña de ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Creo que también es un estado del joven como joven, como tal, ¿no? El estar preocupado, el no saber qué pasa con el futuro. Creo que son etapas en las que es normal que haya crisis, que haya enfrentamiento. Y me duele que hayamos interiorizado que las cosas van mal, ¿no? Que pase lo que pase, el empleo es precario, que no vas a conseguir hacer carrera en este puesto, que eres desechable, que en el momento más inadecuado tu jefe va a decidir si puedes tolerar un poquito más de abuso o si se consigue otro que tolere un poquito más que tú. Y entiendo que está bien estar enfadado. O sea, como jóvenes tenemos que estar enfadados, tenemos que estar dolidos, tenemos que estar indignados. Pero me duele muchísimo más que, además de estar con toda esta frustración encima, no lo encaminemos hacia cosas positivas. No hay
O sea, hay una desidia muy importante, en plan, bueno, sí, yo lo hablaba el otro día con un compañero mío de trabajo y me dolió, porque tiene mi edad y me decía, ¿y qué hacemos? Es que va, la política como apesta. Digo, ¿en qué momento perdimos la conexión con la política? ¿En qué momento perdimos de vista que la política es el medio para realizar cambios? Que como ciudadano no tienes ninguna otra manera de cambiar lo establecido. Que tendremos que, no sé, conseguir participación o unirnos de alguna otra manera en la que se escuche a ese 45% de jóvenes desempleados o a la tasa tan alta que tenemos de empleo precario. También creo que es importante ver que nos hemos instalado en lo que decía Begoña antes, ¿no? El trabajo toda la vida. Empiezo aquí con 16 como aprendiz, sigo escalando puestos, hago una carrera, me jubilo en este sitio. Ese mercado laboral ya no existe. Tenemos que buscar algún tipo de alternativa en el que las empresas, con su regulación, pues permitan movilidad para que no estés todo el día en el mismo despacho, para que no te canses, para que puedan ofrecerte una alternativa digna que dentro de todo lo que tu carrera comprende, pues toques varios puntos que te permitan crecer profesionalmente, que te permitan tener una mayor experiencia. Y luego, al hilo de esto, me parece súper importante que como jóvenes, en un intervalo de edad en el que siempre tenemos que tener en cuenta el empleo de beca, el empleo de formación en prácticas, me parece importante destacar que, a ver, si es un empleo en prácticas, es un empleo en prácticas. No voy a trabajar un montón de horas para ti con un sueldo que no me permite ni vivir, ni emanciparme, ni ser empleado de ninguna manera. O sea, creo que para tener a los jóvenes en un mercado laboral es importante que la regulación laboral tenga en cuenta la colectividad, ¿no? Todo lo que implica ser joven, todo lo que implica seguir viviendo con 35 años en casa de tus padres, todo lo que implica que puedas emanciparte de ciertos estilos de vida, tienen que tenerse en cuenta, tienen que ser compatibles con la regulación laboral, si no estamos en las mismas. No me parece de recibo que quieras formar a un joven que está de sobra formado y con un sueldo que no le permite ni avanzar ni quedarse en el sitio. Y luego también lo que os decía antes, lo de perder la conexión con esto lo puedo cambiar yo. Esto, yo siendo joven, puedo negarme a hacer ciertas cosas y puedo conseguir que otros jóvenes se nieguen. Lo hablaba hace poco, tengo una sobrina pequeña y lo hablaba con ella cuando le preguntaba qué quería estudiar y me daba muchísima tristeza porque me decía ella, o sea, como los jóvenes ahora somos jóvenes cada vez más viejos, ¿no? Hay un intervalo súper grande de juventud y ella, que está empezando a ser joven con 14 años, me decía, tía, pero llega un momento en el que, ¿cómo me vas a pedir que estudie? Y me parece inadmisible que los jóvenes mayores estemos generando ese descontento en jóvenes que todavía no empiezan a ser jóvenes. O sea, ya desde pequeño, el mundo es una basura, no lo intentes, que es que estamos muy enfadados. Me parece que hay que intentar, sobre todo, conectar con los niños, que no caigan en esa instalación, en la desidia, en la queja, en no podemos superarlo. No me parece de recibo, me parece que estamos actuando fatal, sobre todo con las generaciones venideras. Me da muchísima pena que no podamos superar esto. Yo lanzo retos, lo primero a la educación y a la crianza. Primero a la crianza desde la parte de la responsabilidad que tenemos como padres con nuestros hijos, de no criarlos en una burbuja de sois maravillosos, todo va a ir bien, porque cuando te das con la realidad eso no ayuda. Así que de la parte de responsabilidad en casa, ¿no? De que tenemos que, yo lo veo ahora en entornos sobre todo empresariales, que se fracasa un montón porque desgraciadamente no todo va bien y no estamos preparados para el fracaso, para afrontar fracasos, para afrontar cuando a alguien le va mal. Encima, desde fuera lo penalizamos un montón. Mira ese que cerró la tienda, buah, es que eso no iba a ir bien. Es que y no estamos preparados ni a nivel personal, ni a nivel educativo, ni socialmente, ni nada. Y eso no puede ser. Y yo creo que una parte responsable la tenemos desde primero en casa. Luego la educación, ya lo hemos comentado, educación que evolucione, que se adapte a una educación más práctica, más por competencias, que fomente habilidades, que no sea una obligación, que genere un deseo de querer aprender y no nos obligue a aprender cosas que, bueno, que a lo mejor no vamos a darles uso o no nos aportan un valor real.
Luego las organizaciones, tanto públicas como privadas, que faciliten, que quiten trabas en entornos de contratación, de generación de empleo, de autoempleo, de emprendimiento, todo. Organizaciones que evolucionen, ¿no? Al final todo pasa por evolucionar y por adaptarnos a las nuevas generaciones. Que nos demos cuenta todos, yo le pido a las generaciones por encima un poco de mente abierta en cuanto a que todos hemos sido jóvenes, todos hemos empezado un día y no sé por qué cuando van pasando los años nos hacemos lo que no queríamos ser, que es, este es joven, como no tienes ni idea, sí, somos los primeros que pasan los años y pues si yo he sido joven, yo he tenido un primer trabajo, he tenido una empresa que no tenía clientes y que he tenido que buscarlos, y entonces a la gente mayor, paciencia con los jóvenes y entendimiento y viceversa. Que entendamos que no nos gusta, que estas generaciones de no conformismo prevalece. Antes era, tienes un trabajo con un dinero y punto, no había más miras, ¿no? Yo creo que ahora prevalece, y yo lo veo cada día, prevalece dedicarme a lo que me gusta respecto a lo que gano muchas veces, porque total, como voy a ganar poco, prefiero que por lo menos me guste lo que hago. Entonces, esa parte de fomento de salario emocional que digo yo, que es que no todo es dinero, aunque es muy importante el dinero, pero que los jóvenes ahora valoramos muchas cosas. Yo veo cada día gente emprendiendo que han dejado trabajos estables con nóminas a fin de mes porque no querían el trabajo que estaban haciendo, Eso se penaliza mucho, el pensar que somos una generación que nos creemos con derechos. No, peleamos porque queremos hacer cosas que al menos, ya que no nos generan unos ingresos, pues acorde a lo mejor a la formación y demás, que por lo menos nos guste lo que hacemos. Y eso pasa cada día, ya os digo, yo veo gente jugando, arriesgando, solo por hacer lo que quieren, porque tenían un trabajo y lo han dejado. Entonces, el cambio de valores a la hora de los trabajos. Un análisis también de la gestión del tiempo. Es continuo, o sea, yo lo vivo cada día. Nadie tiene tiempo, nadie tenemos tiempo, no tenemos tiempo para nada. Todos vamos ahogados a todo. No tenemos tiempo para estudiar no sé qué, no tenemos tiempo para hacer todo el trabajo que tenemos que hacer, no hay tiempo para dedicarlo a la familia, no hay tiempo. Es una sensación de agobio común de necesidad de tiempo. Entonces, algo estamos haciendo mal en la gestión del tiempo y, sobre todo, yo creo que la gestión del tiempo pasa por establecer prioridades. Entonces, no sé si tenemos claras nuestras prioridades. Y vuelvo a aludir al tema de la conciliación, ¿no? O sea, prioridad, familia, trabajo, familia y demás. Todo es necesario. Una balanza y un equilibrio en todo es necesario. Y bueno, yo creo que más o menos he comentado un poco todo lo que quería comentar. Y luego otra cosa que apunté por aquí que me llama la atención es que eso sí me asusta, aun estando en entornos jóvenes, que es la necesidad de aprobación por los demás, ¿no? Que pasa por gran parte por las redes sociales, que es la necesidad de tener amigos, de las relaciones personales reales contra las relaciones artificiales, y cada vez premia más toda esa parte artificial. Y yo me muevo en entornos de networking, quiero decir, de generación de contactos, de tal, y me asusta la parte de que prevalezca la relación artificial, de esa necesidad. Hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror, que es buenísimo, que es cómo todo en tu vida gira en torno a los me gusta que tengas en las redes sociales, la cantidad de amigos que tengas, porque eso como que suma puntos en la vida. Y en la vida eso no suma puntos. Y yo conozco a mucha gente moviéndose en entornos digitales con millones y son los primeros que me dicen, eso muchas veces es un telón. O sea, lo que mostramos es lo que queremos mostrar, ¿no? Y que hay que concienciar también desde pequeños, y eso asusta en la gente que viene, todo el tema de gestión de redes y demás. Bueno, pues... Pues yo me había apuntado los retos, pero eso ya no tiene sentido. Entonces vamos por orden, ya que aquí se llama la atención sobre el orden. Pues no hay nada más desordenado que pensar. Y lo que nos enseñan es pensar ordenadamente. Entonces, primer reto, políticamente incorrecto. Desligar la educación de cualquier finalismo, de cualquier adecuación, de cualquier expectativa de cumplir con algo. Eso no era, en el origen filosófica y clásica del concepto de educación, lo que esperaba de quien estudiaba. Yo tengo 60 alumnos y 5 estudiantes. El estudiante
desde latino estudeo, es lo que quiere, es decir, que se enamora de lo que está leyendo, de lo que está pensando. Y fijaos que cuando lee, cuando piensa, cuando reflexiona, entra en crisis porque se pone en entredicho, aprende, le duele incluso a veces lo que aprende y lo disfruta. Esta es la juventud y esta es la crisis. La juventud es no solamente una etapa, es también un estado. ¿Cuántos de vosotros pueden decir o no decir que son jóvenes dependiendo de cómo viven o cómo se enfrentan a la realidad? Yo no sé hasta qué punto aquí nosotros podemos decir que somos jóvenes dependiendo del momento en que hemos nacido. Bueno, es un indicador. Yo me siento joven, aunque estoy en 90. Ahora bien, desligar la educación del empleo es algo que no se plantea, porque 1, no es conveniente, 2, no es lo esperado, 3, no es fácil. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que para un educador, pedagogo, si queréis, formador, vale, como yo en la universidad, pues no me encuentro con estudiantes, sino me encuentro con aspirantes Customer Care, que redirigen la atención del contenido didáctico en función de 1, el mercado, 2, el provecho económico, 3, alguien otro que decide lo que tiene o no tiene sentido, lo que tiene o no tiene valor. Y yo, antes que nada, replantearía como reto para el futuro la importancia de la educación en la vida, en todas sus etapas, reglada y no reglada, formal y no informal, en lo que es la construcción de un itinerario vital de una persona. ¿Cuál es el riesgo si no, por lo menos planteamos este cambio? Eso, no tener tiempo, eso, tener una concepción finalista, eso, agobiarnos. Ya de por sí la vida es una empresa. Si a esto le sumamos a la empresa de estar congruentes o responder congruentemente a las expectativas de un mercado, pues incluso, pues, para mantener la metáfora, estamos vendidos. Entonces, en términos prácticos, ¿cuál es este reto? En términos prácticos, no es la educación que se adecua al mercado de trabajo. El mercado de trabajo se adecua a la educación, a la formación y a lo que es un laboratorio de conocimiento. Léase universidad, léase FP, léase eso, léase lo que sea. Léase crianza también. Me ha gustado mucho. Los niños son esponjas. En su capacidad de aprendizaje tienen una capacidad de ligar neuronas mucho más desarrolladas que nosotros, y esto es ley de natura, ¿vale? Y son esponjas que superan cada hora, cada minuto superan crisis. Mi niño que acaba de tener 6 meses, cada momento supera una crisis, y ahora el pollo, y ahora el muñeco, y ahora el diente, supera una crisis y aprende. La educación es aprendizaje de crisis, superación de crisis y mejora de uno mismo como persona, antes que mejora del mercado. Si el mercado depende de la economía en su raíz etimológica es la casa de todos. Entonces la economía es función del hombre. No es el hombre que es función de la economía. Y no hay nada más humano y humanista que estudiar. Porque fundamentalmente yo la verdad no la busco en nadie, yo la construyo. Luego cada uno puede tener el amigo invisible que quiere. Pero yo como, universitario y como afeccionado, a San Tomás de Aquino, pues yo no creo, yo dudo. Entonces, no estoy trasladando todo esto dudar, toda esta complejidad al joven, que ya de por sí el joven pasa por una situación muy compleja en su devenir. Lo que estoy planteando es permitidme el término, no lo había pensado nunca, pero una revolución copernicana sobre lo que es la función de la educación. Porque la educación finalista genera monstruos, genera frustración, genera expectativas no mantenidas, genera crisis impuestas. Como el Camino de Santiago. He recorrido Asturias de punta a punta. Fantástico, bonito, lo volvería a hacer ahora mismo. Lo importante era andar, no llegar a Santiago. A ver, aprovecho de esta ocasión para hacer reflexiones que yo en otras circunstancias, en otros contextos no hago. Pero creo que estas reflexiones nos ayudan también a poner en entredicho algunas certezas que a lo mejor nos han puesto en una situación de debilidad o vulnerabilidad. La certeza de que en la universidad me dan un papelito que luego voy a encontrar trabajo.
No, yo no doy papelitos. A lo mejor te lo puede dar la INAEM, que es una institución propuesta, el INEM o el INAEM, porque está en Aragón, predispuestas para eso. Al revés. En la universidad se crean alternativas, utopías reales, se suelen llamar, de cara al futuro. A lo largo de tu aprendizaje, tú, antes de la universidad, aprendes a quererte, a descubrir las lecturas que te gustan, a descubrir que te gusta el rap. Y nadie te puede evaluar o poner una nota porque te gusta o no te gusta el rap, porque es lo que eres. Lo que te gusta, lo que has aprendido y lo que quieres seguir aprendiendo. Entonces, para ir concluyendo, dos otras facetas de lo que es este cambio copernicano. Uno, la familia. Familia. Pues la raíz de la familia es aquellas personas que comparten la famis, el hambre. Son aquellos que luchan para la sobrevivencia. Son personas que tienen hambre. A ver, en Italia se dice que los padres son los que más quieren a los hijos, a sus hijos. Ojo, que no es lo mismo que decir que quieren a los hijos de todos. La familia es una de las unidades, digamos, de participación social más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Sin embargo, es también uno de los elementos que más desigualdades estructuras y que más distorsiones a lo que el sentido de la educación proporciona. Distorsiones tanto en los contenidos como en la forma. Falta de crianza, falta de esfuerzo, falta de expectativas. Y sí que estamos en una situación de bonanza. Apuesto que todos los que tienen menos de 30 años aquí están en familias donde como máximo hay 2 miembros. En los años 70 la familia era extensa. Ahora los recursos se concentran en pocos hijos. Generación de los hijos únicos somos. Entonces, volviendo a lo de antes, me cuesta pensar que efectivamente estamos en una situación en que estamos peor que nuestros padres. No, estamos en una situación en que no hemos pasado por los sacrificios o por los esfuerzos que han pasado nuestros padres. Esto no significa que ellos han sido mejor que nosotros. Ello significa que ellos tenían unas expectativas de educación que es distinta de nosotros y una capacidad de resistencia a la frustración que es mejor que nosotros. Nosotros, treintañeros, veinteañeros. Y de la generación venidera, como decías tú, si no hay este planteamiento de la familia. Si no, se volverá a generar desigualdades entre las familias y dentro de la familia y entre familias, y distorsiones de lo que es las expectativas de cara a la educación. Y lo que estamos haciendo aquí, lo que estoy planteando, y lo que mis compañeros han planteado, es política. No hay nada más político que pensar. O sea, no es que hay unos decisores políticos que te imponen decisiones, porque sin la legitimidad de los actores políticos que toman decisiones y están educados para reconocer las crisis, lo que deciden los demás no tiene sentido, porque los demás están vaciados, 1, de legitimidad, 2, de razón, 3, de sentido. Por eso la verdad se construye y no se impone. El político que impone la verdad es un político que tiene un respaldo ficticio. Lo que pasa es que para los jóvenes la situación es crítica. ¿Por qué? Porque hay más políticas de dependencia, más políticas sanitarias, porque son más las personas que solicitan demandan estos tipos de servicios. Los jóvenes son menos. Los que demandan estos servicios son más cohesionados. Los jóvenes son más heterogéneos. Y los que demandan estos servicios están al mando de familias donde los jóvenes siguen supeditados a una situación de dependencias. Entonces, reivindicar la política significa replantear la educación y desmercantilizar y desfamiliarizar. Si no hacemos estas dos cosas de cara al futuro, los jóvenes serán siempre, y contará siempre que sean hijos de, o contará siempre, entonces, el listado de contactos que tendrán, o contará siempre la cantidad de dinero que tendrán, o el cuento en banca, etcétera, etcétera. Contará siempre cómo han sido capaces su familia de aguantar, superar el hambre. Si hacemos este salto de calidad, lo que estoy planteando es reivindicar una participación no solamente dotada de sentido y activa, sino una participación que pone a los jóvenes en una posición consciente de ser dueños de sí mismos y de su futuro. Eso no solamente pasa por la educación, pasa también por el mercado y pasa también por las familias, a condición que el mercado y las familias y los decisores políticos que vemos tan lejos hagan un paso atrás.
Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por las intervenciones. Creo que hemos conseguido los dos objetivos del foro, que uno es contar lo que está pasando y dos es enfrentar esa realidad, intentar dar respuestas, ofrecer retos, hacernos preguntas para poder contestarlas. Evidentemente aquí no podemos dar todas las soluciones, pero bueno, una de las... Un poco por resumir todo lo que hemos contado aquí antes de dar la palabra al público, incluso a alguno de vosotros por si queréis haceros preguntas unos a otros, dado que no ha habido mucho tiempo de debate. Simplemente resumir que yo creo que se ha centrado los retos, los problemas que habéis comentado en dos partes fundamentales. Uno es la educación, la importancia de la educación, el mercado, como mercado de trabajo principalmente, son las partes que más habéis destacado, y luego me gustaría también destacar de esta última intervención de Alessandro, la familia, ¿no? Esas tres partes que al final también son tres partes muy importantes de los estados de bienestar y que también son parte importante de cosas que se están hablando en muchos ámbitos políticos, la importancia de la educación, la inversión social, etcétera, etcétera. Entonces creo que hemos conseguido dar un dibujo bastante bueno de la situación. Así que muchas gracias. Ahora damos la palabra al público, o vosotros si queréis haceros alguna pregunta o algo. Y tenemos aquí el micro. Pero bueno, he visto que no nos habéis contado nada más que mentiras. Las mentiras que te cuenta el mismo sistema. Quiere decir que estáis condicionados, porque el establishment cuenta unas mentiras desde que entras en la guardería hasta que haces un máster, para que no te des cuenta de lo que pasa en realidad. Eso, la primera. Quiere decir que para llegar al punto en que uno se da cuenta de que le están contando mentiras, hay que tener más de 40 o 50 años. Quiere decir que estáis en el camino, pero no habéis llegado. Luego, las cosas que contáis de la universidad, que la universidad es una fábrica de parados. Los que hoy empiezan una carrera de 5 años, cuando dentro de 5 años esa especialidad ya no existe en la sociedad. La medicina, por poner un ejemplo, la gente que conoce la medicina, del médico tradicional, de aquí a 10 años va a dejar de existir. De la medicina se va a ocupar Google y Apple sobre todo, por poner un ejemplo. Entonces, claro que la sociedad cambia, pero no solo la sociedad cambia, cambia el universo completo. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos a los cambios. Y venimos de la era de Piscis, hemos entrado en la de Acuario, en la de Piscis uno trabajaba para otro, y en esta nueva era cada cual trabaja para sí mismo. Otra mentira que habéis contado, eso de los parados de la universidad. Contáis las cosas a medias. Efectivamente, tú estudias una carrera y eres un parado. Pero esto hay que ponerlo entre comillas. Si eres hijo de un paria, porque si eres hijo de un brahman, no pararás nunca. Entonces tenéis que empezar a decir la verdad. Son los parias los que tienen los problemas. Habláis de la crisis. No hay tal crisis. Contáis las mismas historias que el establishment. Según la CIA, hay en el universo, en la Tierra 800.000 billones de dólares. Nunca hubo tanto dinero en la Tierra circulando. Así que no, eso de la crisis no me lo repetáis como un mantra porque os lo han dicho. Empezar a pensar por vosotros mismos. En el 29 sí que fue una crisis, porque los ricos se tiraban por las ventanas, pero ahora los ricos se frotan las manos. Entonces no se puede llamar de la misma manera. Bueno, porque no quiero acaparar demasiado, pero digo que deberéis no venir con cosas predispuestas, sino que empezar a pensar por vosotros mismos sin las aventuras y los cuentos que os han contado en la universidad. Porque todo lo que os han contado en la universidad y en la infancia y en el instituto son todo mentiras. Todos esos que os han contado, cuando tienes 50 años no te vale absolutamente para nada.
Y eso es lo que el sistema quiere, que estés entretenido siguiendo los trapos que ellos quieren que sigas, para que tú no tengas la oportunidad de pensar por ti mismo. Y eso de que llamáis la educación, tenéis que empezar a llamarlo la deseducación. No hay tal educación, porque la educación de un individuo es potenciar las capacidades que el individuo tiene, y cada individuo es único y universal en esta tierra, no hay otro como él. Pero nadie potencia sus facultades, sino que quieren que te ajustes a unos estándares, que esos estándares van a ser para que trabajes para otros, y esos otros, con las capacidades que te han dado, vas a tratar de engañar a tus familias, a tus amigos, a tus congéneres, vas a tratar de engañarlos, y ellos te van a dar una gota mensual para que sigas funcionando en contra de los tuyos. Entonces tenéis que empezar a pensar por vosotros mismos, no siguiendo los cuentos que nos cuentan desde el régimen. Gracias. Muchas gracias. Habéis estado exponiendo una situación que es la real y, queramos o no, es pesimista. Bueno, pues yo quiero lanzar un punto optimista sobre la sobreformación. Si, por ejemplo, o no ejemplo, el caso es que todos los trabajos, por humildes que sean, son todos imprescindibles. Y más vale que el trabajador sea un doctorado a que sea un analfabeto. Ese es el lado positivo que quiero poner a todo este, bueno, pues parece pesimismo y situación negativa que tenemos. Y remato, también hay jóvenes muy exitosos, unos conocidos y otros en la sombra. Pero enhorabuena a todos, ¿vale? Muchas gracias. De oca a oca. Lo primero, bueno, yo soy de la generación del baby boomer. Ya lo que vosotros estáis viviendo lo tengo ya muy lejos. Pero deciros una cosa. Lo primero, mi perplejidad hoy por el discurso que habéis instaurado, que habéis instalado en la sala. Yo me quedaba atónita. Yo ni en mis mejores sueños me hubiera producido a vuestra edad con la soltura, la claridad y la certeza con que vosotros, cada uno, en un registro, lo habéis hecho. Vuestra generación es, en ese sentido, da a la mía 100 vueltas, en ese punto. Ánimo con ello. Desde luego, no sé si esa educación tan teórica, tan sin poco práctica, tan inoperante, os ha servido para algo. Y yo digo que sí. Sois vosotros. Os ha hecho esos que estáis ahí. Y yo doy fe, doy fe. Una pregunta, eso sí tengo. ¿Cómo convivir? Yo estoy en un registro absolutamente, vamos, hay un gap insalvable, esa convivencia de las 5 generaciones, coexistencia, convivencia, vamos a ver cómo, y connivencia como podamos. Esa familiaridad con el cambio, ¿cómo vosotros la vivís? ¿Cómo es una variable que nos obliga a seguirnos preguntando y a seguir y a decir que la pregunta es valiosa frente al mercado, que los parámetros que utiliza son otros? ¿Cómo mantener eso? Te aseguro, Gentile, que no es lo que yo encuentro en los estudiantes, en mis aulas, y son jóvenes. Eso es, bueno, sí, yo por soy ahí. Joven. Sí, en el sentido, sí. Tirad por donde podáis. Mi felicitación en todo caso porque me habéis instalado un discurso que necesitaba oír, seguidito. No sé si despacito, pero seguidito. Hola, yo quería saludar y dar las gracias. No tengo una pregunta así concreta, pero quiero agradecerlo porque todo lo que habéis dicho me ha hecho reflexionar. Ahora mismo tengo la cabeza un poco en ebullición, así que espero no hablar de forma muy desordenada, pero me ha gustado mucho porque habéis comentado cosas diferentes, pero con las que podemos empatizar todos los jóvenes, y aquí se ve un poco la diversidad de la juventud. Y bueno, yo
como estoy aquí porque me interesa el tema como persona joven y como estudiante de sociología, pero todavía no me he enfrentado a las duras realidades del mercado laboral, así que me siento un poco más cercana del discurso de los más jóvenes. Y como decía Lisbeth, es cierto, Lisbeth, ¿verdad? ¿Yo? Ay, perdón. Tenemos que estar enfadados, y además estar enfadados es bueno porque es una emoción que te da mucha energía y hay que canalizarla, ¿no?, por algún sitio, porque si los jóvenes no cogemos esa energía de nuestra situación, caemos en la desmotivación y en el no hacer nada y en el ir a la deriva. Y me ha parecido interesantísimo lo que ha comentado Begoña, porque yo creo que por ahí va el camino. Yo veo ahí que alguien que ha visto la luz y que está empezando a armar y a ordenar esas estrategias que necesitamos, porque es que además, aparte de que la juventud es heterogénea y el intervalo de edad se amplía y cada uno tiene su experiencia vital diferente, cada uno busca también sus propias estrategias según su situación para construir ese proyecto vital, ¿no?, y construirlo a su medida, y eso es muy difícil y cada uno tiene que buscar el camino, pero también es cierto que los jóvenes estamos perdidos porque estamos ante ideas muy contradictorias, que es que queremos, eso, lo que decía también Noemí, tenemos que compartir más y no competir porque se nos enseña a competir y a veces cuando nos juntamos en espacios de estudio, por ejemplo, los Erasmus, ¿no?, las fiestas que se hacen, a veces campamentos que se hablan de temas serios pero bajo una actitud un poco más relajada, como dibujar y hacer cosas que tenemos que decir, vamos a ponernos serios y vamos a hablar de lo importante y compartir y no ser recelosos, porque también parece que eso, que el que fracasa ya se le pone el estigma de fracasado, no tiene nada que aportar, y el que va bien tiene como unos secretos que no comparte con nadie, ¿no?, porque le está funcionando y no le conviene compartir esas cosas con los demás. Creo que los jóvenes tenemos que compartir mucho sobre las estrategias, sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona, no competir tanto ni ser tan recelosos. Y sí, no veo muchos jóvenes aquí hoy, pero está bien porque es un tema que interesa a más gente, que está sensibilizada porque tiene hijos y demás, pero me gustaría me hubiera gustado encontrarme aquí hoy con más jóvenes y que el debate se abriera más y compartiéramos pues algunas de las posibles estrategias de lo que funciona y lo que no. Un poco eso quería comentar. Un poco les interesa estos temas que son temas para ellos y por qué poco joven. ¿Por qué les es poco atractivo también? Estos mismos temas de jóvenes que se han puesto aquí, que se ha hablado, en el tema de la educación, en el tema de la universidad, en el tema de los conocimientos, en el tema después del trabajo, el tema del esfuerzo, el tema exactamente no tanta competitividad. A muchos jóvenes no encuentran placer en ello, ¿no? Estamos un poco sobreestimulados por muchas cosas, el fútbol, la música, son todo flashes y realmente pues en un diálogo no solemos encontrar tanto placer como en otra serie de cosas más superficiales, si lo quieres decir así. Y bueno, es un problema que yo creo que viene desde la educación, que no hemos despertado esa curiosidad tan, para mí, relevante, ¿no?, importante, para que una persona se desarrolle y pueda ser feliz. Yo, bueno, respondiendo un poco a lo que preguntas, eso es lo que se me ocurre que puede ser. Bueno, yo tengo que disentir porque si no, no sería yo. Entonces, me gustaría destacar que en realidad no creo que sea exclusivamente por la sobreestimulación de entretenimiento que tenemos realmente, porque en su momento, aunque no fuera un bombardeo continuo de una luz LED encendida en tu teléfono móvil con una notificación, aquel que quisiera encontrar distracciones las iba a encontrar y aquel que no quisiera ocuparse de la vida política no se iba a ocupar. Sin embargo, sí que creo que hay un sentimiento generalizado de desafección, que no he comentado todavía hasta ahora, pero que sí que se ha mencionado en esta mesa, ¿no? Y es que a lo mejor el problema no es tanto si me interesa o no me interesa, como que no veo sentido a que me interese. Porque ¿para qué?
Si tenemos unos políticos que si nuestra tal, si el día de mañana cuando nos toque hacer no sé qué no vamos a poder porque mi voto no vale para nada, porque es que mira la cantidad de garrulos que no sé qué, luego encima ya vas levantando el discurso y te enciendes, ¿no? Yo sí que creo que deriva de esa desafección, pero esa desafección que es intrínseca a la situación ahora mismo, tanto a la estructura del estado de bienestar como de las democracias actuales, como de los propios medios de comunicación, etcétera. O sea, me recuerda mucho a la obra de La contrademocracia de Rosan Balón, que analiza todo esto y desde luego es un sociólogo, aunque yo lo estudié en la carrera. O sea que yo creo que van bastante más por esa línea. Respecto a la pregunta de cómo copamos los jóvenes con el cambio, yo voy a responder desde el punto de vista meramente personal, ¿vale? Desde mi más básica opinión. Difícilmente. Difícilmente por el hecho de que incorporar, aparte de que yo soy una friki del control y de tenerlo todo ordenado, creo que se nota, incorporar la tolerancia a la frustración a un plan de vida a partir de cierta edad es complicado. Y es más complicado cuanto más maduro eres. Es decir, tenemos gente que tiene un talento extraordinario en el colegio, por ejemplo, cuyos profesores exigen para el mismo resultado, a lo mejor un poquito más por encima de la media, y que viven y crecen con la idea de que sacar un 8, me iba a decir algo coloquial, es un fracaso, ¿vale? Entonces, hay que entender que un número no define a una persona, hay que entender que una condición, un puesto de trabajo tampoco define a esa persona y creo que incorporar precisamente esa tolerancia a la frustración, que es algo que yo intento de verdad trabajar día a día, es importante. Y luego, por lo último, respecto a lo de que si es mejor tener un empleado que tiene un doctorado o no tiene un doctorado, creo que para ciertos empleos es una pérdida de recursos, tiempo y dinero, de otro tipo de recursos, fundamentalmente emocionales, y creo que hay una falacia muy potente en el sentido de que, cuando hablabas antes, Luis, de que para un reponedor lo prefieren con carrera que sin carrera, es porque hay una vamos, se explica, ¿no? Cuando se estudia recursos humanos, es porque hay una percepción de que un candidato que ha sido capaz de pasar la exigencia de la universidad y cumplir con los plazos que la universidad exige y con, bueno, pues con el nivel de conocimiento que exige, hace de él necesariamente una persona competente. Creo que viendo lo fácil que es sacar algunas carreras para cierta gente en ciertas circunstancias, eso es un error. Y además, volvemos a lo mismo, es que tú tener un título en X no te define como profesional en ningún campo realmente. Y hay gente con unos recursos y una preparación extraordinaria que no es reglada, que es a través del autodidactismo, por ejemplo, que suple muchas veces las capacidades de gente muy preparada y reglada. Bueno, yo me he apuntado... Perdona. Vale. Sobre los nuevos perfiles y la educación que no se quede atrasada, que comentaba usted, me parece muy acertado, porque es verdad que yo creo que no hay una visión de futuro, que estamos estudiando carreras que te van a llevar 5 años y que dentro de 5 años pues habrá o una saturación de ese tipo de perfiles, o no habrá mercado para ese perfil, o esa educación no estará siendo acorde a su tiempo. Yo hago una reflexión, que es a quién no le interese que esto cambie, porque yo desde la perspectiva de la asociación proponemos nuevos perfiles y trabajos futuros, pues va a hacer falta de aquí a 5 años miles de desarrolladores de software, miles de personas científicas de datos, miles de perfiles que sabemos que va a pasar, porque es así, porque el mercado va hacia ahí, pero no se reflejan en las universidades o en las carreras, no se implementan nuevas asignaturas que vayan acorde un poco al mercado. Esto es una realidad y me parece interesante. Entonces, ¿qué hay que hacer para que realmente esos nuevos perfiles tengan una preparación y hay mucha formación no reglada, es lo que hay, y va a tener mucha salida, además. Y luego, por otro lado, tenía apuntado por aquí, ¿por qué no hay jóvenes en la sala?, que decía aquella señora. A ver, yo creo que por varios motivos. Primero, quizás porque estamos un poco acomodados y se da por hecho que somos nosotros los que tenemos que movernos a sus entornos
que ellos no vienen a otros entornos, ¿no? Somos nosotros que tenemos que acercarnos a la universidad, a lo mejor, o los que tenemos que movernos en un entorno más joven. Es difícil la captación, porque cada vez es más difícil el presencialismo de los jóvenes, porque estamos muy acostumbrados a consumir información y a tener acceso de forma digital. Entonces, cada vez es más difícil. ¿Qué se hace? Yo que estudio mucho temas de formatos, de encuentros y demás, para generar una participación activa, hacerles partícipes de alguna manera. Los formatos en los que uno habla y 100 escuchan cada vez van siendo pues menos efectivos, porque no queremos escuchar, queremos participar, queremos opinar, queremos obtener un retorno de los sitios a los que vamos. Entonces la gente, si no obtiene un retorno claro, no voy. No voy porque para mí es una pérdida de tiempo y no tengo tiempo. Nos acordamos que no tenemos tiempo, ¿no? Pues entonces hay que fomentar, es difícil el fomentar los entornos de colaboración y demás. Nosotros estudiamos mucho el tema de formatos para generar entornos de interacción, de colaboración, de todas estas cosas, pero una buena reflexión, la verdad, para tener en cuenta. Y otra cosa que voy a apuntar es la parte que hablamos de individualismo, de no compartir, y yo voy a discernir de esto porque yo creo que al contrario, cada vez se tiende más a compartir. Compartimos conocimiento en abierto, porque la tecnología nos ayuda a ello, encontramos un montón de manuales, de formaciones, de cursos, de todo en abierto, y yo creo que la tendencia sí es hacia compartir. De hecho, nosotros cuando viene mucha gente a contarnos ideas para crear negocios, pues tengo una idea, a ver si puedo montar esto, ¿cómo lo veis? Y mentorizamos a esta gente, me dice, pero no la puedo contar. Te pasan un documento de confidencialidad, ¿me firmas aquí? Yo no te voy a firmar. Porque si mañana me viene otro y me cuenta la misma idea, vas a decir que he sido yo la que la he contado. Yo no. Una idea, si es buena, compártela. O sea, nosotros siempre decimos, tienes que compartirlo, porque tienes que recibir feedback de la gente, tienes que recibir opiniones, tienes que saber si es buena o no. Tu criterio solo no vale para decir que esa idea. Si alguien no quiere compartir esa idea, tiene un problema. Pues si realmente la idea es buena y el que la va a ejecutar eres tú el que tiene en la cabeza cómo la vas a hacer, y nunca va a ser igual a la de otra persona. Entonces, yo sí somos muy partidarios de compartir, de co-crear, el coworking, las formas de trabajo, todo tiende hacia compartir conocimiento. Si yo aquí en esta reunión ahora hago unas reflexiones, las cuelgo para que el que no haya podido estar las pueda ver. Los eventos se retransmiten en internet para que la gente que no puede estar presencialmente lo vea desde su casa. O sea, tienden hacia compartir. Entonces, yo ahí soy optimista. Yo creo que tendemos hacia compartir. Tengo una breve reflexión con respecto al tema de la educación. ¿Cuántos años llevamos estudiando lo mismo? ¿Cuántos niños no quieren ir al cole? Yo no conozco a ninguno que quiera ir al cole. ¿Por qué se les obliga a estar en un entorno en el que en realidad no quieren estar? ¿Qué tenemos que hacer para que ese niño quiera ir al cole? Para que el cole le llame la atención, para que pueda continuar y no sigamos teniendo la tasa más alta de abandono escolar de Europa. ¿Qué tenemos que hacer para traer jóvenes aquí? A lo mejor es que, no sé, el tema foro, el tema educación reglada, el tema tienes que seguir estos pasos, ya no existe. Si es que en realidad es lo que decía el señor antes. Lo que estamos estudiando no, a lo mejor dentro de 5 o 10 años ya va a carecer de sentido, porque todo evoluciona, todo cambia y la educación es muy lenta con respecto al avance que hay en la sociedad. Entonces, leí hace tiempo una reflexión muy bonita en internet, que tampoco sé hasta qué punto es cierta porque yo tampoco veo mucho futuro en esa profesión, pero era de una abuela muy mayor que le decía a su nieto, tienes que estudiar arte, es lo único que los ordenadores no van a poder sustituir. Y por un lado es verdad, ¿y por qué hay tanto artista por ahí sin encontrar su hueco en la sociedad? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que todos podamos estar incluidos? Para que el niño no desista desde tan pequeño, en que en realidad no le merece la pena venir, no le merece la pena estudiar, no le merece la pena seguir adelante y no le merece la pena alcanzar tantas etapas formativas. ¿Dónde está el fallo? ¿Quién dirige estos temas de educación? ¿Cuántas leyes han pasado en España desde que yo estoy aquí, que tampoco llevo muchos años, llevo 15? Me acuerdo que los mayores habían estudiado una cosa, yo había estudiado otra y ahora estamos reformando para estudiar otra. ¿Por qué con tanta reforma de la educación se olvida lo importante? Que es que un niño, que una niña tenga interés en venir al cole, tenga interés en aprender algo. ¿Por qué no adecuamos las matemáticas a la vida diaria o al Parlamento Europeo, a cosas que van a tener que encontrar en las noticias? No a 2 y 2 son 4 y lo aprendemos toda la vida igual. Hay asignaturas que carecen de sentido y luego las que te hacían pensar un poco las estamos olvidando. O sea, yo
eso de la división mates y gente de letras y gente de números, yo crecí toda la vida sintiendo que era tonta, porque se me daban muy mal las mates, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y luego me di cuenta que no, que en realidad es que cada inteligencia es única y que hay que saber integrar a todos los niños y todas las niñas para que cada niña se sienta y cada niño se sienta en el sitio que tiene que estar. No, es que tú eres malo en esto y por lo tanto tu mercado laboral va a ser pésimo, porque en realidad si no estudias este tipo de cosas, en la época en la que yo salí del instituto, que estudié encima humanidades, mis amigos se volvían locos, me decían, pero ¿cómo no estudias programación? ¿Qué es lo que se lleva? Si ahora todos son ordenadores. Ahí están conmigo muchos de ellos trabajando para la empresa que trabajo, porque no... Por mucho que sepan de ordenadores, no lo adecuamos al mercado laboral. Saben un montón, pero a lo mejor no saben de la rama específica que exige este mercado. O a lo mejor es que tampoco hay tantos puestos como estudiantes formándose. Creo que hay que tener un poquito más de interés en ver en el desarrollo de esos niños y de esas niñas. O sea, desde una etapa muy temprana, no solo de la escuela, sino de la crianza, como decían ellos, de la crianza, de todas las partes que conformamos el crecimiento de un niño o de una niña, no simplemente para que sea insertable laboralmente, si eso es el fin menos importante. El fin importante yo creo que es que se sienta integrado en algún momento en la sociedad, que pueda participar, que pueda enriquecerse mediante un debate, mediante una participación en una ponencia, en un foro, y no que en una sala como esta tan grande tengamos tanta carencia de jóvenes. Da que pensar, ¿no? Es como si no nos interesase, que es que solo nos interesa a los que estamos aquí sentados. Creo que no, creo que hay algo que estamos obviando para no llamar el interés de ciertos jóvenes o de ciertos niños. Voy a apuntar una cosa a ver si os parece interesante. No será porque son más listos que nosotros, porque son una versión 3.5 y son más inteligentes, y las milongas que les contamos no les interesan para nada. Igual que cuando van al colegio no quieren ir, porque ven intuitivamente que allí no hay nada que les interese, porque los están engañando, lo saben. Son intuitivos y los obligamos a que entren como los bueyes a un circo, como dicen las mujeres. Entonces yo creo que es eso. Un niño hoy cuando nace con 8 o 9 chakras. Cuando nosotros nacimos con 7. Y un niño cuando nace hoy mira a la madre a los ojos directamente, cosa que hace 30 o 40 años era imposible. Quiero decir que los niños de hoy no son tontos, son más listos y no les interesan los discursos que les queréis contar. Perdona, es que tenemos poco tiempo. Petita Juvent. Como yo soy de Roma, entonces suelo citar en latín las cosas para que nos recordamos de nuestras raíces. Y no hay nada más verdaderos aquí que esas historias, que seguramente serán mucho más verdaderas que 800.000 millones de los que habla la CIA. Y la fábrica de parados, ojalá fuera una fábrica. Ojalá la universidad fuera una fábrica de los años 70. Ojalá la universidad fuera, y intentamos que sea, una mina. He aprendido más de los mineros que llegaron andando a Madrid que un año de sociología del trabajo en la Sapienza de Roma. Ojalá la universidad fuera, pues, lo que veía eran los discursos de los astilleros cuando le iban quitando sus estructuras en Galicia, en Vigo. De a ellos también he aprendido mucho. Ojalá fueran campos. Mi abuelo no ha estudiado nada. Mira qué nieto tiene. Porque no estudiando he aprendido de él el esfuerzo y muchas otras cosas. Ojalá la universidad fuera todo esto, siempre en que, repito, insisto, y quiero que hagamos un salto de calidad, y por eso se hacen los foros, siempre que no pongamos en entredicho el valor del dinero, el valor del mercado, el valor de efectivamente las mentiras que existen. Existen las mentiras porque no existe una labor de concienciación. Y esta labor de concienciación, ¿quién la hace? Los jóvenes, aprendiendo a construir verdad. ¿Dónde la hacen? A través de la educación, porque son la educación. Yo no es que entro en clase e ilumino de educación o de conocimiento a mis estudiantes. No, yo lo relleno de preguntas. Vaya coñazo. No, porque una pregunta es un reto. Y cada reto es una manera para aprender. Y cada vez que aprendes, te superas. Y no porque lo dice el mercado, porque lo dice tu padre o tu madre, o porque has pagado una matrícula. Porque es un valor y hace libres, no el trabajo, como decían esos alemanes. Lo he aprendido en Estados Unidos,
que no es el país, digamos, más cercano a mi forma de pensar y de entender. La libertad, no, digo antes, la educación sin libertad es intolerable. La educación sin la libertad de educar y sin la libertad de aprender, y aquí lo han dicho nuestros compañeros, es intolerante porque lo que genera es lo que dice usted. Parados, muestros, autómatas, frustrados, intolerantes, frustrados, digo bien, personas que de alguna manera buscan una orientación y salen más desorientados de cuando han entrado. La educación sin la libertad de los contenidos y del sentido de que significa educar para los jóvenes es la bestia negra. Y estoy de acuerdo. Y esto en algún sentido lo que tenemos en nuestro día a día, en la universidad y en todos los sectores educativos con los jóvenes, que nos rinden cuenta, como ha dicho el compañero, de los contenidos, de los contenidos que quieren aprender y de sus gustos. Pero la libertad sin educación, repito, lo aprendí en Estados Unidos y es mi lema desde cuando tengo uso de razón, la libertad sin educación es peligrosa. Porque la libertad sin educación no solamente expone al arbitrio, sino hace de la sociedad en que estamos un conjunto de individuos que van a su bola. Un conjunto de seres humanos no pensantes, egoístas. Hacen trabajadores, no hacen ciudadanos. Ojalá la universidad fuera una empresa, porque ya de por sí es difícil emprender algo, que significa aprender algo y darle sentido. Pero no la empresa que quiere que yo le produzca personas que hagan customer care, sino empresas que al día de mañana harán que en esta sociedad no haya reponedores. Porque si solo en este país se gastara por lo menos 1,5 más de PIB en educación, en innovación, como hacen todos los otros países civilizados, pues habría más enamorados de la educación y una sociedad más equa, igualitaria y más justa. Pero como la educación es un problema privado, un problema de la familia, un problema orientado, porque es un problema hasta que no se resuelve que es esta orientación al mercado, así estamos. Pero esto no significa que así nos quedamos. Por eso hay los jóvenes, porque son los primeros que ponen en entredicho lo que tengo que aprender, cómo tengo que aprenderlo, por qué tengo que aprenderlo. Más del sentido. El primer objetivo de la educación es ponerse en entredicho. ¿Por qué? Porque se transforma la realidad. ¿Y cuándo se deja de aprender algo? Cuando se muere. Entonces hasta la muerte, que es la única cosa irreversible de la vida, hasta la muerte seguimos aprendiendo. Hasta la muerte seguimos siendo jóvenes. Y los jóvenes están aquí. Están los jóvenes que eran, los jóvenes que son y los jóvenes que serán. Porque ahora cada uno de vosotros dentro de vuestra cabeza tiene una imagen de la juventud y ponen en entredicho esta imagen. ¿Por qué no están? Bueno, yo no entro aquí en el mérito de las cuestiones sobre el aforo, os puedo decir que tengo algunas hipótesis, pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de ello. Lo que sí puedo decir es que esto podría ser un indicador, y repito, también una hipótesis, es un indicador de algo que tenía que estar en mi charla, pero lo dejé para el final, algo que se está llamando brecha generacional. Y esta brecha generacional es peligrosa. Porque dice bien ella, tarde o temprano, bueno, más temprano que tarde, tendremos que convivir. No creo que convivir es sinónimo de querernos. ¿Vale? Y los primeros usurpadores son aquellos que traicionan expectativas, que dan falsas expectativas, de que construyen falsas esperanzas, de que construyen falsos trayectos, falsos itinerarios y falsas salidas. Entonces, habría que reflexionar con mucha atención sobre la maleabilidad del joven, ¿vale? Y habría que tener mucha atención sobre el sentido de la educación. Porque yo no estoy ahí para enseñarle a no ser parados. Yo estoy ahí y disfruto estando ahí porque con ellos yo hago clases, sin ellos yo hablaría a sillas. Y ellos están ahí porque entre ellos hacen clase, no conmigo. Aunque es un poco un coñazo mirarme solo a mí que estoy enfrente de la tarima. Por eso intento hacer clases cerradas. Entonces, muchas gracias por esta ocasión. Ojalá hubiera muchas otras ocasiones como esta en distintas partes académicas y no académicas de España para seguir invitando a jóvenes que a menudo no tienen ni siquiera la posibilidad de hablar. Y sí que sus historias son muy, muy, muy verdaderas.
Bueno, insisto de nuevo las gracias a todos los ponentes por las fantásticas intervenciones, a todos y a todas los que nos habéis acompañado. Y bueno, os robo un minuto más solo para despedirme diciendo que el foro tiene 2 mesas más, una que es mañana sobre tecnología.